Bueno, buenas tardes. Vamos a seguir con la serie de clases y lo que vamos a hablar ahora es del impacto de algunos nutrientes específicos sobre la actividad cría, sobre los vientres, digamos, el impacto de la suplementación y vamos a hablar en esta clase específicamente del impacto de la proteína y en la próxima clase vamos a hablar de energía y agua. Bien, la proteína es el primer nutriente limitante en cría, sobre todo por la actividad estacional de la cría. En los momentos en que los pastos están, digamos, amarillos, en una situación de alta disponibilidad, pero amarillos, en los diferidos, la proteína es tan baja que se transforma en realmente un recurso limitante. Se manifiesta sobre todo en el periodo sin crecimiento del forraje. Cuando nos manejamos en situación de disponibilidad sobre diferidos o en las prolongadas sequías, cuando cuando vemos pasto marrón, digamos, pasto amarillo. Bien. Ahora, para entender cómo la gente la influencia de la proteína en el desempeño de las vacas, debemos entender, ante nada, cómo es el proceso digestivo de la proteína, cómo la proteína del alimento llega a estar absorbida dentro del animal. ¿Sí? Y vamos a hacer un breve repaso, ustedes lo deben haber visto en Fisiología de la Alimentación, pero vamos a hacer un breve repaso de ese proceso. La proteína contenida en el alimento, que se denomina como proteína bruta, que no es más que el nitrógeno determinado por Kexler multiplicado por 625, involucra a la proteína verdadera y a los compuestos nitrogenados no proteicos, a todo el nitrógeno global del alimento. Cuando ese alimento es consumido y llega al complejo retículo-rumen, la proteína es degradada en el rumen por la población microbiana y la parte que es degradada a amonio y a compuestos nitrogenados y a otros compuestos nitrogenados. ¿Sí? Mientras que parte de la proteína verdadera escapa a ese proceso de digestión en el rumen, ¿no es así? Y ese 40% que se escapa pasa de largo el complejo retículo ruminal y llega al aparato digestivo posterior como proteína entera, no degradada, lo que llamamos proteína pasante o de bypass. Bien, la parte del nitrógeno que contenía en el alimento o los aminoácidos o proteína verdadera o péptidos que están en la parte que es degradada del alimento en el rumen, si el nitrógeno es extraído de esas cadenas nitrogenadas y es llevado a amonio, y el amonio es tomado en presencia de energía para fermentar proteína microbiana. ¿Sí? Proteína estructural microbiana y proteína enzimática microbiana. ¿No es así? Esa proteína microbiana, digamos, constitutiva de las bacterias, con el tránsito sigue hacia el intestino posterior y va a parar para juntarse con el pool de proteína que escapó a la degradación ruminal en el intestino para ser digerida por la digestión ácida del cuajo y luego absorbida en el intestino, es absorbida en la sangre, transformándose adentro de la sangre en la proteína disponible para ser metabolizada, que es la proteína metabólica de los sistemas de los OF, digamos. ¿No es así? Acá hay una cosa importante que es la correlación entre, o la relación importante entre el nitrógeno
o los compuestos nitrogenados que se obtienen de la degradable, que tienen que tener una fuente de energía fermentable disponible para poder acoplarse y sintetizar proteínas microbianas. Tiene que tener una fuente de carbono para que los microbios tengan disponible nitrógeno y carbono para formar los nuevos aminoácidos, ¿no? No se olviden que probablemente la proteína microbiana es la de perfil biológico más parecido al del interior del organismo de las vacas, digamos, del rumiante en cuestión. Ahora bien, una parte importante, bueno, obviamente la que no es digerida se va por heces, ¿no es así? Ahora, el amonio, digamos, que no es incorporado en los microbios del rumen, es reciclado a través de la pared del complejo retículo-rumen. Es absorbido al medio interno y, digamos, metabolizado en el hígado a urea, y esa urea puede ser reciclada a través de la saliva. Y este mecanismo hay que tenerlo en cuenta, sobre todo porque es un tampón, una seguridad que tiene la fisiología de las vacas para las épocas de escasez de proteína. Digamos, la posibilidad de reciclarlo tiene, digamos, y de mandarlo nuevamente al rumen, digamos, favorece la máxima eficiencia en el uso del nitrógeno en las épocas de carencia, cuando el pasto tiene 3% de proteína, por ejemplo. Y es una de las condiciones que hace posible en las suplementaciones en los sistemas muy intensivos, que no son diarias. Cuando se suplementa proteína 1 o 2 veces por semana, justamente esta vía es la que permite que el nitrógeno que no fue incorporado en la proteína microbiana, pero fue degradado a urea, a amonio en el rumen, sea reciclado en el ciclo de la urea por saliva y pueda ser aprovechado. Es decir, que es una parte importante a tener en cuenta, digamos, de la fisiología normal del ciclo del nitrógeno dentro del organismo de los rumiantes. Bien, y la parte, digamos, obviamente parte es excretada por orina. Ahora bien, como vimos en el cuadro anterior, en el gráfico anterior, entonces podemos hablar de dos diferenciaciones: la proteína que escapa a la digestión ruminal y la que es degradable o digerida en el rumen, que comúnmente se denomina DIP, que viene del inglés Degradable Intake Protein. Bien, es el primer nutriente limitante en otoño-invierno. Cuando usted vive en pasto amarillo y bostas, 4 o 5 bostas que empiezan a ser combonidas, la degradable es limitante. Cuando en la próxima charla, cuando tratemos de integrar energía y proteína, vamos a ver un poco de clasificación de bostas en el árido, digamos. Pero esas botas duras del invierno muchas veces, si no indican déficit de consumo, pueden estar indicando un déficit de degradable, ¿no es así? Entonces es el primer limitante, el primer nutriente limitante en otoño-invierno, y en realidad la proteína degradable no es un requerimiento de las vacas, es un requerimiento de las bacterias. Las bacterias necesitan tener el nitrógeno, el amonio necesario para aminar cadenas carbonatadas y terminar formando aminoácidos. Entonces es un requerimiento específico de las bacterias. Si uno pudiera preguntarse para qué quiero alimentar a las bacterias, y las quiero alimentar porque al final del día una gran proporción de los requerimientos de proteína vienen de los mismos cuerpos bacterianos que logramos sintetizar adentro del rumen. Pero además, para que las bacterias funcionen y digieran sobre todo los forrajes de baja digestibilidad de otoño-invierno
en los ciclos estivales de precipitación, digamos, donde en el invierno no llueve, donde hay una seca prolongada, digamos, para incrementar la digestibilidad de ese forraje necesito tener el amonio disponible dentro del rumen para que las bacterias puedan acoplar los diferentes nutrientes en la síntesis de su proteína estructural. Con eso en la cabeza les quiero mostrar cómo, digamos, este gráfico, que es una recopilación y que es bastante interesante, que muestra el consumo de forraje en el eje de las Y como porcentaje del peso vivo, y en el eje de las X muestra el contenido de proteína bruta del forraje en porcentaje de la materia seca. Y si ustedes se fijan, se ve cómo se incrementa el consumo hasta el 7% de proteína, y luego del 7% de proteína tenemos una meseta. Esto, digamos, es importante porque marca, digamos, un punto por encima del cual, digamos, el incremento de degradable no produce ningún incremento en el consumo. Ahora, también marca un punto para el otro lado, donde no tener la degradable deprime el consumo. ¿Por qué? Esa fase de ascenso de la curva es tan pronunciada. Y es tan pronunciada porque las bacterias funcionan mejor, digieren mejor el PDN y el forraje de baja digestibilidad de los tan bajos puntos de proteína. Ese forraje es todo forraje lignificado, y al ser más digestible aumenta el tránsito, desaparece, al hacerlo más digestible, desaparece el alimento más rápido del interior del rumen y se incrementa el consumo. En consecuencia, del mismo modo, se incrementa la obtención de megacalorías por parte de ese vientre, porque al aumentar la digestibilidad se incrementa el consumo total de energía. Entonces tenemos una primera fase del impacto de la proteína degradable, o digamos, en que no solo mejora el perfil para la bacteria, sino que mejora el rendimiento energético de esas dietas de baja digestibilidad. Vamos a ver lo mismo en esta serie de trabajos. Esto es un trabajo donde tienen sobre el eje de las X consumo expresado en gramos por kilogramo de peso metabólico, ¿sí? Y tienen, digamos, 4 niveles diferentes de suplementación de proteína degradable expresada como porcentaje del peso vivo: 0, 0,04, 0,08 y 0,12% del peso vivo en 3 tipos de forraje diferentes. Pasto bermuda, un heno que debería ser de cebadilla, y de cebadilla pasada seguramente, y heno de sorgo. ¿No es así? Estos 3 forrajes basales tienen a su vez 3 porcentajes diferentes de proteína: 8,2, 5,9 y 4,3. Vamos a pasar a analizar lo que pasó en cada una de estas 3 situaciones de forraje basal. ¿No es así? En el forraje basal, en el bermuda, con 8,2% de proteína bruta, el incremento de la suplementación de proteína degradable no tuvo efecto en el consumo del forraje, y la probabilidad de que haya diferencia entre los diferentes porcentajes de suplementación de proteína degradable no fue significativa. ¿No es así? ¿Por qué? Porque la proteína del forraje base aseguraba la digestión ruminal. Digamos, estábamos en la meseta ya. ¿No es así? Una cosa similar
pasó en el segundo forraje con 6% de proteína bruta, donde no llegó a ser significativo las diferencias, por más que las barras muestran que probablemente en la menor suplementación o en el cero de suplementación, que sería la barra roja, el consumo fue menor, no alcanzó para demostrar un impacto significativo. En cambio, cuando la dieta basal fue del 4,3% de proteína bruta, que ya es marcadamente limitante, fíjense que en la medida que se incrementó el porcentaje del peso vivo que fue suministrado como suplemento en proteína degradable, es decir, que le fuimos dando cada vez un poquitito más de proteína a los microbios ruminales para que pudieran hacer bien su trabajo, el consumo aumentó y la correlación fue significativa. ¿No es así? Es decir, que en dietas base de déficit de proteína, el incremento de proteína degradable produjo un impacto en el consumo. Y esto no debe ser folclórico, esto es importante porque el impacto en el consumo significa más comida dentro de la vaca, significa más megacalorías acumuladas y en consecuencia significa que podemos luchar, que tenemos el input mejor para luchar contra el output en el organismo de la vaca. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Ahora, en el mismo trabajo tenemos la digestión de la fibra digestible neutro. Digamos, el impacto de los mismos 3 niveles, de 4 niveles. Recuerden que el rojo es el control, no fue suplementado con proteína degradable, pero, digamos, en la comparación contra el control, digamos, del 0,04, el 0,08, digamos, un nivel 2X y 3X, el nivel inicial de suplementación con proteína degradable. Y fíjense que en la dieta era limitante en pasto Bermuda, con el 8,2% de proteína bruta, no hubo diferencia significativa entre los 4 niveles. Lo mismo pasó en la dieta con 6% de proteína bruta, sin embargo, en la dieta con heno de sorgo, el impacto sobre la digestibilidad de la fibra fue muy significativo. Es decir, que tuvimos un impacto por agregar proteína degradable. Esto viene a justificar, digamos, la suplementación proteica con suplementos de alta degradabilidad en los momentos de baja calidad del forraje. No es así, sobre todo invierno o sobre todo en secas donde ustedes ven un campo amarillo. No hay que confundir, y lo vamos a ver en la próxima clase, digamos, no hay que tener siempre en cuenta que, digamos, la enunciación del impacto de la proteína degradable sobre la digestibilidad del forraje y sobre el incremento de consumo en forrajes que tienen una limitación en su contenido de proteína, digamos, siempre debe ser razonada versus la disponibilidad. ¿No es así? Es decir, yo tener 4 pastos amarillos en el campo y una carga excesiva contra ese pasto amarillo, dando 400 gramos de proteína, es poco el impacto que voy a tener. Ahora, si tengo un potrero con un pastizal de 40 centímetros, con una muy alta disponibilidad y una carga que no se puede esa cantidad de pasto, digamos, y meto el suplemento proteico que mejore la digestibilidad de ese pasto de 4% de proteína, las vacas van a comer 30% más y el impacto va a ser monumental. ¿No es así? Espero haber sido claro en este concepto.
Aquí tienen un cuadro que muestra para siempre pensando en vacas enfrentadas con una disponibilidad adecuada de material del forraje base, ¿sí? Tienen la mejora en consumo de forraje por sobre los suplementados con diferentes suplementos proteicos de diferentes porcentajes de proteína. Así ven que si el pasto está en disponibilidad adecuada y meto un suplemento con menos del 15% de proteína, tuvo un incremento en el consumo de forraje de solo el 3%, es decir, que el efecto que tengo suplementando en ese sobre ese forraje base que presupongo en disponibilidad adecuada o excesiva, hace efecto sustitutivo de consumo, no aditivo, y nosotros cuando suplementamos, grábense esto, queremos efecto aditivo, no sustitutivo, y que los animales me dejen más pasto del que deben en el campo. Entre 15 a 20% de proteína, la mejora en el consumo fue del 10%, entre 20 a 30% fue del 21%, y con más del 30% fue del 44%, es decir que multipliqué por 1.5 prácticamente el consumo de forraje base. Esto es importante, ¿no es así? Bien, ¿qué tipo de suplementos proteicos que adicionen proteína degradable tenemos? Las tortas proteicas, la harina de soja, la harina de girasol, la harina de maní, la harina de cártamo, ¿sí? El gluten free, la urea, que es toda degradable y toda soluble. Ahora vamos a hablar un poquito de la urea. A propósito, no puse aquí la burlanda, porque la burlanda más bien tiene más no degradable y tiene otras cualidades que las vamos a ver más adelante, pero acá estoy específicamente pensando en suplementos con alta DIP, ¿no es así? Con respecto a la urea, cuidado, los excesos de urea pueden provocar toxicidad. Pueden provocar toxicidad, no me voy a explayar, pero pueden expresar, expresar toxicidad directa por el exceso de urea en sí, que sea degradado de amonio y que cause un síndrome convulsivante por el exceso de amoníaco en sangre, ¿no es así? Ahora, puede provocar toxicidad también en otra versión, que a mí me preocupa porque muchas veces utilizamos suplementos de urea con melaza y eso debe estar aclimatado el animal, porque hay un tipo de intoxicación por urea donde la urea reacciona con los azúcares solubles por ejemplo, las fuentes muy disponibles de carbohidratos solubles, como podría ser la melaza, y da una intoxicación del sistema nervioso central por la formación de 4-metilindazol. Entonces, 4-metilimidazol, perdón. Entonces, tenerlo en cuenta de la introducción de esos suplementos de melaza protegida, de urea asociada con melaza, que sea con una dureza de los panes o con un nivel de dosificación que impida los sobreconsumos iniciales. ¿No es así? Bien. Ahora, ¿qué pasa una vez que los requerimientos de proteína degradable fueron cubiertos? Todas las fuentes de proteína, de amoníaco, de proteína, pueden generar amonio. Ya en el rumen, porque diaminan
los aminoácidos a las bacterias y generan amoníaco que entra en el ciclo del nitrógeno, como ya lo vimos en la primer filmina. ¿No es así? Ahora, la proteína que es degradada en la digestión posterior, absorbida en el intestino, o la proteína endógena que viene del catabolismo y del músculo en el pool de proteína lábil del que hablamos cuando hablamos de movilización de reservas, también pueden generar amonio. Ese amonio es un compuesto sumamente tóxico que debe ser detoxificado por el hígado y transformado en urea, que es el metabolito por el cual el amonio se hace no tóxico y se recicla a las vías de excreción, digamos, por orina o por la saliva, ¿no es así? Para la recirculación. Hace muchos años, antes del 2000, que en lechería se empezó a temer de que los niveles altos de urea en sangre provocaban déficits en la concepción y traían trastornos de fertilidad. Y hay un trabajo clásico de Butler que ustedes van a escuchar en cualquier charla de proteína, va a salir el nombre de Butler, que él midió en vacas lecheras que, digamos, la tasa de preñez en vacas que en plasma tenían más de 19 miligramos de nitrógeno ureico cada 100 mililitros de plasma, esas vacas se preñaban menos que las que tenían menos de 19 miligramos de plasma en las menos de 19 miligramos de urea cada 100 mililitros de plasma. Y ahí en el cuadro ese ven que es 50% de tasa de preñez contra 32. Y lo mismo pasó en la leche, que es otro envoltorio para el cual que utilizamos mucho en lechería, porque digamos, los niveles de urea en leche y en plasma, a través de la barrera de la glándula mamaria, se mantienen como nivelados. ¿No es así? Bien. Ahora, eso es en lechería. ¿Por qué es que la urea excesiva en lechería se demostró que tiene impacto sobre la concepción o sobre la fertilidad? ¿No es así? Aquí tienen, digamos, en el eje de la SI, medido el pH en el interior del útero intrauterino, y las horas, digamos, en el eje de las X, horas después de la alimentación. En dietas con urea normal, con baja cantidad de proteína degradable, y que es la línea continua, y en dietas con alta cantidad de proteína con alta cantidad de proteína degradable. En esta primer filmina es dietas con porcentaje normal de proteína degradable, y lo compararon contra dietas con un porcentaje alto de degradable en la ración. ¿No es así? Fíjense que el día del estro, ¿sí? en vacas que estaban en la dieta normal de proteína degradable, el porcentaje el nivel de pH uterino estaba en ese nivel. Ahora, en dietas en el día del estro, con porcentaje alto de proteína degradable, el pH dentro del rumen
en la comparación estuvo bajo. ¿Sí? Bien, ahora, cuando compararon el día 7, después después del estro, el día 7 del ciclo, en las dietas normales de proteína degradable de nivel normal, el pH estuvo en ese nivel, y en las dietas de alto nivel de degradable, el pH estuvo en ese nivel. Es decir, que la alimentación con alto nivel de proteína degradable bajó el pH en el interior del útero, y eso imprimió de alguna manera la fertilidad. En el mismo sentido, les muestro este trabajo donde se agarraron vacas en el día 7 del ciclo, ¿sí? Y las primeras 24 horas se les puso adentro del útero sí, perdón, se fueron infundidas en sangre, perdón, en la vena yugular, las primeras 24 horas con solución salina. ¿No es así? Ahí tiene la evolución del pH entre, una vez infundida con la solución salina cada 2 horas, como el pH del útero, medido con un electrodo dentro del útero, se mantuvo estable. En la hora 24, el segundo día de la experiencia, se infundieron con urea endovenosa. ¿No es así? Y allí tienen cómo bajó el pH en los muestreos, luego de que durante 24 horas la vena yugular fue infundida, digamos, fueron infundidas los vientres estos con urea por vena. Y allí tienen cómo aumentó el nivel de urea en el plasma, digamos, nitrógeno ureico es nitrógeno ureico en plasma. Los americanos miden el nivel de urea a través de la determinación del nivel de nitrógeno ureico. Y no es así, diferente de los europeos que miden urea total. Aquí tienen una serie de trabajos todo esto es en lechería, y les estoy marcando la diferenciación con la lechería porque vamos a ver información conflictiva en las vacas de carne. ¿No es así? Fíjense cómo tenemos en las barras amarillas, en el eje de las X, concepción, y tenemos comparación entre dietas que tienen entre 3 y 17% de proteína bruta en las barras amarillas contra dietas altas en proteína con 19 a 21% de proteína bruta en las dietas, y cómo, digamos, una buena cantidad, al menos 6 trabajos de estos muestran una diferencia significativa a favor de las dietas de baja proteína en los índices de concepción. Este trabajo me parece gigante y es bastante interesante. Tienen donantes y recipientes de embriones, donde las donantes fueron con alta proteína, ¿sí?, o con baja proteína. ¿No es así? Fíjense que los embriones puestos en vacas que tenían altos niveles los embriones provenientes de vacas dominantes que tenían altos niveles de nitrógeno ureico en plasma, ¿sí?, dieron 11% de preñez, 5 dividido 45, mientras que las que tenían bajos niveles de urea o más bajos niveles de urea en plasma dieron 35% de concepción, los embriones esos puestos en recipientes, digamos, en receptoras. ¿No es así? Y las receptoras, que también fueron clasificadas como de alta o baja contenido de urea en sangre, digamos, no tuvieron diferencias entre sí. Es decir, que hubo
una importancia de el nivel de urea en el día 1-7, que es, digamos, algún compromiso hubo de ese ovocito entre la parte final de la onda ovulatoria antes de que ovular y los primeros 7 días del embrión, donde el impacto de la alta urea provocó una diferencia significativa entre donantes altas y bajas, no así en las receptoras, donde el resultado en receptoras de alto bajo porcentaje, de alto bajo nivel de urea plasmática fue diferente. Entiendo que queda bastante claro, ¿no es así? Ahora bien, esto es, digamos, porque ahora empieza la información conflictiva. Aquí tienen, en vaquillona de carne, ¿sí? La línea gris son vaquillonas comiendo una pastura de trigo, que probablemente una pastura de trigo pueda tener entre 25 y 30% de proteína, muy degradable y muy soluble. Digamos, y es lo que típicamente pensamos como que produce impactos importantes en los niveles de urea en el plasma, y es un aspecto de discusión que salta en todas las discusiones de reproducción. Y tienen la línea más oscura representa la medición de nitrógeno ureico en plasma de un grupo pareado de vaquillonas que estuvo encerrada en un corral con una dieta más balanceada, ¿no es así? Y aquí tienen las salidas de ese trabajo, las salidas las variables de salida y las variables donde hubo diferencia fue, no hubo diferencia prácticamente ninguna variable, ¿sí? Pero entre las variables reproductivas hubo diferencia en la actividad luteal con 0.08 de p-value, que prácticamente no hay diferencia, y no tuvieron diferencia ni en preñez, 43 contra 53, pero con un p-value de 0.38, y la preñez final, si bien fue más grande, fue incluso más grande en las vaquillonas en pastura de trigo, 95 contra 88 a favor de la pastura de trigo, pero sin significación estadística, es decir, que no se pudo demostrar un impacto demasiado grande, no se pudo demostrar directamente impacto por los niveles, por el nivel de proteína degradable en la dieta en este trabajo, ¿no es así? Aquí tienen, para el mismo trabajo, bueno, tienen una serie de salidas reproductivas, son las mismas vaquillonas, el control y las altas en proteína, y no dio ninguna de las variables reproductivas diferencia significativa como tienen resaltado en los valores P de los dos cuadros, ¿no es así? Es decir, que fallaron en demostrar el impacto negativo de la alta DIP, que contradice todo lo que estuvimos viendo en lechería. Aquí tienen de la misma gente, esto es bastante interesante, ellos agarraron 1.300 datos de vacas que tenían medidas en muchos trabajos con mediciones de plasma, de urea o nitrógeno ureico en plasma, vaquillona por vaquillona, ¿no es así? Y tomaron los 1.300 datos, los procesaron con diferentes puntos de corte para ver dónde encontraban, digamos, si el punto de corte era 10 miligramos, 11 miligramos, 12 miligramos
18 miligramos, 19 miligramos, fueron así. Si ustedes hacen la suma, por ejemplo, en el primer renglón de las 186 más las 1118, les va a dar las 1304 vacas adultas del estudio. Y después van ensayando la distribución de los datos en cada uno de los renglones con diferentes puntos de corte. Y no obtuvieron nada más que un solo punto de corte positivo, digamos, con significación, que fue 16 miligramos de urea, donde las de por debajo de los 16 miligramos tuvieron 54.7 de preñez y las de por arriba, perdón, las por debajo 57.1 de preñez y las por arriba 54.7% de concepción. Ahora en las demás, en todos los demás puntos de corte no tuvieron un solo corte con significación. No es así. Es decir, que como mínimo, bueno, este es el punto de corte con 16, y digamos, como mínimo, por ahí con tendencia en el 19, digamos, pero es el mismo set de datos con 16 y con 19, como mínimo podemos como echar un manto de duda, no un manto de duda, digamos, en la reproducción en lecheras está muy bien certificado lo que les estoy diciendo de los excesos de proteína. En la reproducción de carne puede haber algunos atenuantes de esa suposición de la baja fertilidad con los excesos de urea. ¿No es así? Vamos a introducirnos ahora entonces hasta ahí con la degradable. ¿Qué podemos concluir de la degradable? Es necesaria, sumamente necesaria en el enfrentarse las vacas con forrajes bases de baja digestibilidad. ¿No es así? Sobre todo en la estación de latencia del forraje, cuando el forraje está seco y marrón y con 5% de proteína. La situación de los diferidos o la situación de la seca. Siempre atendiendo a la disponibilidad. Y, digamos, esa cuestión 1. Cuestión 2. El tema de la toxicidad hay que tenerlo presente y digamos, hacer introducciones lentas en los suplementos de excesiva degradabilidad. Y la tercera cuestión es que todo lo que rodea el grado de infertilidad alrededor de los excesos de urea está muy bien confirmado en leche, hay discusión en la carne y probablemente esa discusión tenga que ver con llegar a dietas adaptadas, digamos, con adaptaciones a los niveles altos de proteína, pero al menos hasta donde he revisado la bibliografía, en la carne hay un manto de piedad sobre el tema de los excesos de urea. Todo lo de leche, no se olviden que todo lo de leche está, digamos, está hecho en que la lechería, y sobre todo la lechería encerrada, se mueve en la raya del exceso de la urea porque hay un margen de seguridad para obtener mucha leche permitida por proteína, que no se transforme, digamos, lo peor que podría pasar en una lechería es que la falta de proteína limite el consumo, por ejemplo. ¿No es así? Espero haber sido lo suficientemente claro. NRC, desde muchos años en lechería, digamos, y en carne ya también, ha dejado de hablar en proteína bruta y está hablando en el sistema de proteína metabólica. Como vimos en el primer cuadro, donde vimos el sistema de digestión de la proteína, acá lo vamos a ver más resumido, entra proteína bruta por el alimento, es degradada, digamos, partes degradadas en el rumen, que es la proteína
agradable a nivel ruminal, en conjunción con un nivel mínimo de energía, forma proteína microbiana que llega al intestino para ser absorbida y ingresa al sistema disponible para metabolizar proteína metabólica. Y tengo la proteína no degradable que llega al intestino y a una tasa de digestibilidad propia, también es absorbida para ser incorporada al pool de proteína metabólico disponible para el metabolismo. Este es un trabajo que comparó, digamos, en un sistema ideal de dieta balanceada por Soft, ¿sí? Comparó dietas, digamos, un lote bajo una dieta balanceada por proteína bruta versus una dieta balanceada por proteína metabólica y obtuvo una diferencia a favor de la dieta balanceada por proteína metabólica de 5 puntos en la premia final. ¿Es así? Bien. Ahora, y acá introduzco el tema de la burlanda. La burlanda que tiene, digamos, al menos por tabla, un alto porcentaje de proteína no degradable y que ha mostrado, fíjense, acá está comparando una dieta control, ¿sí? Y una dieta suplementada con burlanda seca. Estas son está comparando el periodo de anestro, que estuvo en valor de tendencia un poco mayor para la dieta control, pero en valor de tendencia no más, 63 contra 58.4 días de anestro, y el nivel de urea fue mucho más alto en la dieta con burlanda. El nivel de urea en plasma, 17 contra 6.7 miligramos de nitrógeno ureico cada 100 mililitros de plasma. Y aquí tienen la salida en preñez. Sí, fueron 3 replicaciones y en preñez siempre ganó la burlanda. La dieta control son las barras amarillas, la dieta con burlanda son las barras rojas. Para el primer estudio, el segundo, el tercero, y todos los datos combinados, con todos los datos combinados la diferencia fue significativa. ¿No es así? Ahora bien, esto pone un manto sobre los 17.2 miligramos por decilitro de urea en plasma. Puede haber algunas variantes en el tema de la burlanda, que es su nivel de aceite y su nivel de ácidos grasos poliinsaturados, ¿sí? El incremento en ácidos grasos, digamos que eso puede estar variando el análisis. Ustedes saben, y lo vamos a ver en la próxima clase, que los ácidos grasos poliinsaturados de 2 ligaduras, el linoleico y el linolénico de 3 ligaduras, son ácidos grasos esenciales en los rumiantes, porque los rumiantes no tienen las desaturasas necesarias para generar esos ácidos por propia síntesis. No es así. Entonces, meterlos de afuera, como son precursores de las hormonas esteroideas y de muchos compuestos lipídicos del metabolismo, pueden haber tenido un impacto esos ácidos grasos en el porcentaje de concepción. Entonces, el incremento en PUF ha sido en dietas, ha sido asociado a un incremento en el tamaño de los folículos en ganado lechero y a las tasas de preñez en ganado índico. Además, los ácidos grasos insaturados disminuyeron el largo del periodo posparto y han demostrado promover la calidad de los embriones.
Y por otro lado, la inclusión de Burlanda al 0,5% de peso vivo mejoró la tasa de preñez en vaquillonas de carne. Son citas que tratan de sostener lo que está proponiendo Wong en este trabajo. Digamos, lo que quiero graficar aquí con esta pilmina es que por más que tuvieron 17, casi 18 miligramos por ciento de nitrógeno ureico en sangre, mejoró la preñez. Lo que no podemos decir es si digamos, el impacto fue porque mejoró el perfil aminoácidico o porque, digamos, la calidad de su aceite, el hecho de meter aceite y a través del aceite ácidos grasos insaturados, digamos, mejoró las salidas de variables de reproducción en el trabajo, digamos. Aquí tienen una comparación donde se compararon Burlanda seca, ¿sí? En la línea punteada, contra cascarilla de soja en la línea continua. Y la diferencia al final de la distribución de preñeces tienen en el eje de las Y la distribución de preñez acumulada y en el eje de las X lo largo de la estación de servicio, largo de la estación de servicio. Y al final de la estación de servicio, los animales bajo Burlanda le sacaron 10 puntos de ventaja significativos digamos, en el total de la estación de servicio a los de cascarilla. Ahora, para seguir con porque estamos específicamente en el tema de proteína no degradable, les quiero mostrar un trabajo que midió la función ovárica cuando se alimentó con dietas normales versus dietas con exceso de proteína bruta, pero a partir de un alimento rico en proteína no degradable, como es el gluten meal. ¿No es así? ¿Y qué encontraron estos investigadores? En la dieta que fue suplementada con exceso de proteína a partir de proteína no degradable, los folículos ovulatorios, como vemos en la primera marca, fueron más grandes. Recuerden ustedes que más grande folículo, más grande cuerpo lúteo, más estrógenos, digamos, sobre todo en cría, un paréntesis, en la carne tenemos el problema de los folículos persistentes, en la leche, perdón, pero aquí estamos hablando de vacas de cría que por lo general nos quedamos cortos con los folículos, con el tamaño de los folículos, ¿no es así? Y en la cuenta de folículos antrales, ¿sí? Fue más alto el número de folículos antrales. La cuenta de folículos, ustedes recuerdan cuando hablamos de hormona antimuleriana, que hablábamos de la cuenta total de folículos y que cuanto más folículos emergían, mejor era la onda. También ganaron los folículos que tenían el exceso de no degradable. El pico de estrógenos fue en nivel de tendencia también más alto, 11,7 contra 10,4. Y el nivel de progesterona fue más alto al revés. Fue más alto en la dieta control. ¿Sí? Y este es otro trabajo que muestra, digamos, dos niveles diferentes de formulación, donde se puso el 125%, es decir, un 25% más de la proteína metabólica necesaria versus el 150% más, es decir, el 50% más, o la proteína metabólica con un factor de seguridad de 1,5 en la formulación. Y vemos que el diámetro del folículo ovulatorio fue mejor en la dieta con más exceso,
la cuenta donde dice el promedio de FC es antral follicular count, digamos, la cuenta de folículos antrales también fue más alto en la dieta con el exceso de proteína metabólica, y el volumen total del cuerpo lúteo en centímetros cúbicos también fue más alto en la dieta con el exceso de proteína metabólica. ¿No es así? Acá tenemos dos orígenes de proteína, uno alto en degradable, que es la harina de soja, soybean meal, y contra el gluten meal, que también que es con más no degradable, ¿no es así? Y tienen, fíjense que la duración del proestro fue más corto en el corn gluten meal, pero el tamaño del folículo ovulatorio fue más alto en el corn gluten meal, y digamos 15 contra 15,5 contra 13,5, es probable, eso es nivel significativo, y es probable que digamos que el pico preovulatorio de estrógenos ocurrió antes, por eso fue más bajo la duración del proestro, el otro folículo tardó más, digamos, los folículos del soybean meal, de la harina de soja, tardaron más en llegar a un pico de estrógeno preovulatorio, por tanto, digamos, deberían haber tenido los del corn gluten meal un mejor cuerpo lúteo y una mejor performance posovulatoria, y fíjense además que hay dos parámetros más que dieron un buen p-value con diferencia, que son el tercer renglón, que no lo he marcado, que es el crecimiento de los folículos después de que se determinó la dominancia. Los folículos del corn gluten meal crecieron más rápidamente que los del soybean meal, y el tamaño de los folículos al momento de la luteólisis también fue significativamente, el cuarto renglón fue significativamente más alto en la dieta con el gluten meal, con más proteína no degradable, lo que quiere decir que tuvieron más proteína metabólica. Y fíjense que el desempeño de los folículos del gluten meal fue mejor que el del soybean meal. Algo pasó que los hizo ser mejores. Entonces, no se puede decir, como vimos en la parte de DIP, que el exceso de proteína no sea un factor que atenta contra la fertilidad, pero nosotros vimos que lo vimos muy claramente con el exceso de degradable en las vacas lecheras, no tan fácil de demostrar en las vacas de carne, pero cuando el exceso de proteína fue a partir de generar proteína metabólica, las influencias en los parámetros de salida de la reproducción fueron positivos. Repasen los últimos dos trabajos, ¿no es así? Repasen lo que pasó con la burlanda, con 17 de urea, pero está bien que ahí está la influencia de la grasa. Entonces, si hay adaptación previa a esas dietas antes del servicio, aparentemente no hay un impacto negativo tremendo. Introducciones agudas a esa dieta requieren mayor estudio, ¿sí? NRC, a partir de que cuando uno razone la proteína, la razone para las vacas de cría, proteína metabólica, es decir, proteína real, asumible para el metabolismo, que no genere excesos va a generar excesos de amonio, obviamente que los puede generar, pero que genere realmente aminoácidos digamos, después de ser absorbidos, digamos, esa manera de ver el sistema puede cambiar el modo de ver los excesos de proteína. Los efectos negativos encontrados
lechería y en, digamos, sobre todo en lechería con la degradable, probablemente reflejen un problema más de balance entre energía y proteína, de interacción o de coordinación entre la disponibilidad para formar proteína bacteriana y que en definitiva termina siendo nitrógeno circulando en el circuito de la urea a orina o a saliva, y que eso atente contra la fertilidad, pero si lo que logramos es generar más proteína metabólica, probablemente el impacto no sea, digamos, tan negativo como pensamos. Una aclaración, yo les hablé cuando hablamos de los cuidados o de los riesgos de los excesos de proteína y hablamos de suplementación de proteína degradable, la introducción de la suplementación en los campos con déficit de proteína, al principio de la charla, hablamos básicamente del problema de toxicidad de la urea. Ahora, hay otra entidad que se da a partir de proteína verdadera y que se da por los cambios bruscos y que no es tan poco común, que es lo que llamamos la enfermedad de la niebla, ¿sí? O neumonía intersticial atípica. Digamos, la descripción típica de este tema se da cuando tenemos vacas comiendo pastos muy bajos en proteína, por ejemplo un rastrojo, puede ser un rastrojo de maíz o un diferido, y lo pasamos a comer una dieta alta en proteína de repente, sin acostumbramiento, digamos, con alta proteína degradable, pero proteína verdadera, que es una situación que en el árido no es tan poco común, sobre todo los que pasan vacas, digamos, que pasan a lotes de riego con alfalfas muy jugosas de repente, con alfalfa con 25% de proteína, por ejemplo, con proteína verdadera, ese cambio de baja a alta cantidad de proteína produce un exceso del aminoácido triptofano, por eso les digo que tiene que ser proteína degradable verdadera, y ese aminoácido triptofano, el metabolismo de ese ácido triptofano termina armando un compuesto que se llama 3-metilindol, que favorece la formación favorece un proceso tóxico en el pulmón y termina dando una neumonía con enfisema que se llama neumonía intersticial bovina, que que ante los cambios bruscos de esta baja proteína, baja disponibilidad de proteína, cambio del monte o del diferido a la pastura jugosa, pues tiene una alta tasa de mortalidad, puede provocar brotes de mortandad. Con las vacas, como aparece en la foto, de cuello extendido, actitud ortopneica, respirando con mucha dificultad y con respiración abdominal. Presten atención a esta patología porque, el árido con esa cuestión de en agosto, septiembre, octubre, sacar vacas del monte por ahí en el medio de una seca y mandarlas a la finca bajo riego, es para tener lío, ¿no es así? Bueno, y acá cortamos con la parte de la proteína como nutriente específico y retomaremos en la quinta charla cuando empecemos a hablar de suplementación energética y agua. Muchas gracias.